Jill echó un vistazo alrededor mientras recuperaba el aliento y se sintió como el personaje de una pesadilla que acababa de convertirse en un enorme sueño fantástico. Unos monstruos aullantes y salvajes, la repentina y terrible muerte de Joseph, una terrorífica huida a través del bosque, y ahora aquello. Con que desierta, ¿eh? Era un palacio, pura y simplemente, lo que su padre habría llamado un golpe perfecto. La estancia en la que habían entrado era el ejemplo ideal de lujo. Era enorme, probablemente más grande que toda la casa de Jill. Estaba cubierta por mármol gris, y la pieza central era una amplia escalera cubierta por una moqueta que llevaba hasta una balustrada en la segunda planta. Unas columnas de mármol arqueadas rodeaban aquel espléndido salón y soportaban el peso de la balustrada de madera oscura y de aspecto pesado de la planta superior. Unos candelabros alargados arrojaban rayos de luz a lo largo de las paredes de color crema con rebordes de cuero, que contrastaban con el color ocre oscuro de la moqueta del suelo. En pocas palabras, era un escenario impresionante. ¿Qué es esto? Murmuró Barry. Nadie le respondió. Jill respiró profundamente y llegó a la conclusión de que no le gustaba. Notaba una sensación de discordancia en aquella enorme sala, una atmósfera vagamente opresiva. Se sentía acechada por algo o por alguien, aunque no podía decir qué. Bueno, es muchísimo mejor que ser devorada por un perro mutante. Eso sí que tengo que reconocerlo. A aquel pensamiento le siguió otro inmediatamente. Pobre Joseph. No había habido tiempo para lamentar su muerte, y tampoco tenían tiempo en aquel momento, pero sin duda lo echarían de menos. Se dirigió hacia la enorme escalera con la pistola en la mano, y el sonido de sus pasos sonó amortiguado por la gruesa alfombra que llevaba hasta ella desde la puerta delantera. Vio una antigua máquina de escribir sobre una pequeña mesa situada a la derecha de las escaleras, con una hoja en blanco colocada en su interior preparada para escribir en ella. Era una pieza de decoración bastante extraña, pero, aparte de ella, la enorme sala estaba vacía. Se dio la vuelta para encararse con los demás y se preguntó qué estarían pensando sobre ese lugar. Tanto Barry como Chris parecían indecisos, con sus rostros enrojecidos por el esfuerzo y sudando a mares mientras registraban con la vista la inmensa entrada. Wesker estaba agachado delante de la puerta examinándola detenidamente. Se puso en pie, con las gafas de sol todavía puestas y con el mismo aspecto tranquilo de siempre. La madera alrededor del pestillo está astillada. Alguien forzó esta puerta antes de que llegáramos nosotros. El rostro de Chris se iluminó por una oleada de esperanza. Quizá fueron los del equipo Bravo, ¿no? Es lo que yo pienso, asintió Wesker. La ayuda ya estará en camino, eso suponiendo que nuestro amigo Pickers se decida a llamar pidiéndola. Su voz rezumaba sarcasmo, y Jill sintió que su propia furia crecía. Brad la había cagado a base de bien, y aquello casi les había costado la vida. No había excusa alguna para lo que había hecho. Wesker continuó hablando mientras atravesaba la estancia hacia una de las dos puertas que había en su extremo occidental. Tiró del pomo, pero ninguna de ellas se abrió. No es nada seguro salir ahí fuera. Será mejor que echemos un vistazo por aquí hasta que llegue la caballería. Es obvio que alguien ha mantenido este lugar en condiciones habitables, aunque por qué y durante cuánto tiempo. Su voz fue disminuyendo de volumen hasta desaparecer. ¿Cómo andamos de munición? Jill sacó el cargador de su bereta y contó las balas. 3. Tenía otros 2 cargadores, pero completos, lo que daba una total de 33 balas. A Chris solo le quedaban 22 y a Wesker 17. Barry tenía 2 cilindros de recarga rápida para su Colt, además de unos cuantos proyectiles sueltos en una cartuchera al cinto, con un total de 19 balas. Jill pensó en todo lo que se había quedado en el helicóptero y sintió otra oleada de rabia contra Brad. Cajas de munición, linternas, radios portátiles, escopetas. Eso por no mencionar el equipo médico. Aquella bereta que Joseph había encontrado en el claro,
con los pálidos dedos de la mano arrancada todavía empuñando la pistola. Uno de los Stars podría estar muerto o moribundo, y ellos, gracias a Brad, ni siquiera tenían una venda que ofrecerle si lo encontraban. De repente se escuchó un sonido extraño. Fue el sonido de algo pesado que se había deslizado hasta el suelo. Todos se dieron la vuelta al unísono hacia la única puerta que se abría en la pared oriental. Jill recordó rápidamente todas las películas de terror que había visto. Una casa extraña, un sonido extraño. Su cuerpo se estremeció involuntariamente y decidió que le patearía su estrecho culo a Brad Vickers en cuanto saliera de allí. Chris, comprueba ese sonido y regresa para informar lo antes posible, ordenó Wesker. Te esperaremos aquí por si la policía de Raccoon City llama a la puerta. Si te encuentras metido en un problema, dispara y te encontraremos. Chris asintió y comenzó a dirigirse hacia la puerta. Sus pisadas resonaron fuertemente contra el suelo de mármol. Jill sintió aquella sensación de premonición recorrerle todo el cuerpo de nuevo. ¿Chris? Él se dio la vuelta justo cuando puso la mano en el picaporte, y Jill se dio cuenta de que nada de lo que pudiera decirle tendría sentido. Todo estaba ocurriendo con tal rapidez, la situación era tan terrible, que no sabía por dónde comenzar. Y él es un profesional entrenado, lo mismo que tú. Empieza a comportarte como tal. Ten cuidado, dijo finalmente. No era exactamente lo que quería decir, pero tenía que ser suficiente. Chris le lanzó una sonrisa de medio lado cómplice. Luego levantó su bereta y cruzó el umbral. Jill oyó el tic-tac de un reloj y a continuación, él desapareció después de cerrar la puerta tras de sí. Barry la miró a los ojos y le sonrió, con una mirada con la que quería decirle, no te preocupes. Sin embargo, Jill no pudo quitarse de encima la sensación de que Chris ya no regresaría. Chris registró con la vista la habitación y se percató de la exquisita elegancia del lugar. También se dio cuenta de que estaba solo. Quienquiera que hubiera provocado aquel ruido no estaba allí. El solemne tic-tac de un reloj carillón resonaba en el fresco aire de la habitación, y sus ecos rebotaban en los azulejos negros y blancos. Era un enorme salón comedor, de la clase que solo había visto en películas sobre gente muy rica. Al igual que la sala de entrada, aquella estancia tenía un techo increíblemente alto y una balustrada en su segunda planta, pero además estaba decorada con piezas de arte que parecían de valor y disponía de una chimenea en el extremo más alejado con un escudo de armas y unas espadas cruzadas encima de la abertura. No parecía haber forma alguna de subir a la segunda planta de aquella habitación, excepto quizás una puerta cerrada a la derecha de la chimenea. Chris bajó su arma y comenzó a acercarse a la puerta, impresionado todavía por la evidente riqueza desplegada en la abandonada mansión en la que habían entrado los Stars. Las paredes de estuco de color beige de la sala comedor tenían unos rebordes de madera pulida de color rojo, y en el centro se extendía una larga mesa de madera que ocupaba toda la estancia. La mesa disponía de espacio para al menos 20 personas, aunque solo estaba puesta para un puñado de gente. A juzgar por la capa de polvo que cubría todo, no se había servido nada en aquel lugar desde hacía varias semanas, pero se supone que no ha habido nadie en esta casa desde hace 30 años, así que aún menos puede haber una cena de gala. Spencer mandó cerrar este lugar antes de que nadie se alojase aquí. Chris sacudió la cabeza. Era obvio que alguien había rehabilitado el lugar hacía ya bastante tiempo, así que, ¿cómo era posible que todo el mundo en Raccoon City creyese que la mansión Spencer no era más que un montón de ruinas en mitad del bosque? Y lo que aún era más importante, ¿por qué Umbrella le había mentido al jefe Irons sobre el estado real de la propiedad? Asesinatos, desapariciones, Umbrella, Jill. Era una sensación frustrante. Notaba que tenía buena parte de las respuestas, pero no estaba seguro sobre qué preguntas hacer. Llegó hasta la puerta y le dio la vuelta al pomo lentamente mientras escuchaba con atención para intentar percibir cualquier ruido al otro lado de ella.
No oía nada aparte del tic-tac del viejo reloj carrillón. Estaba apoyado contra la pared, y cada movimiento de su péndulo reverberaba con un sonido hueco, amplificado por la cavernosa estancia. La puerta se abrió y ante él apareció un estrecho pasillo que se dirigía a derecha e izquierda, iluminado únicamente por unas cuantas lámparas de estilo antiguo colgadas de la pared. Chris echó un vistazo rápido en ambas direcciones. A la derecha se abrían quizás unos 10 metros de otra sala de entrada, con una puerta al final y otras dos puertas justo delante de él. La sala de entrada doblaba abruptamente a la izquierda de donde él se encontraba, ensanchándose. Vio un rastro de gotas marrones en aquel lugar. Arrugó la nariz al mismo tiempo que el entrecejo. En el aire había un vago olor, un ligero aroma a algo desagradable, a algo familiar. Se quedó en el umbral de la puerta mientras intentaba concretar el recuerdo de aquel olor. Un verano, cuando él todavía era un chaval, se le había salido la cadena de la bicicleta mientras daba un paseo con sus amigos. Había acabado en una zanja a 1 metro de distancia aproximadamente de los restos de un atropello, el cadáver reseco de lo que parecía haber sido una marmota. El paso del tiempo y el calor del verano habían disipado parte del hedor, aunque lo que quedaba era suficientemente asqueroso para hacerle vomitar todo su almuerzo, para mayor diversión de sus amigos, sobre el cadáver. Luego había respirado profundamente y había vuelto a vomitar. Todavía recordaba la peste de la podredumbre reseca recalentada por el sol. Olía una mezcla de leche agria y bilis, el mismo olor que impregnaba aquel pasillo, como si fuera un mal sueño. Un sonido que procedía detrás de la primera puerta de la derecha captó su atención. Era un ruido suave y deslizante, como el de un puño rozando la pared. Había alguien al otro lado. Chris se dirigió lentamente hacia la sala de entrada y se acercó con precaución a la puerta, sin dar la espalda a la zona que no había explorado. El ruido se detuvo mientras se acercaba, y Chris advirtió que la puerta no estaba realmente cerrada. ¡Qué mejor momento! La puerta se abrió completamente con un ligero golpe a una pequeña estancia en penumbra que tenía las paredes cubiertas de papel verde moteado. Un hombre de anchas espaldas se encontraba a poco más de 6 metros de donde él estaba, medio oculto en las sombras y de espaldas a Chris. Se dio la vuelta lentamente, arrastrando los pies con la misma actitud que alguien borracho o enfermo, y el olor que Chris había notado antes le llegó desde el hombre en apestosas oleadas. Las ropas del extraño estaban hechas jirones y manchadas, y la parte posterior de su cabeza mostraba unos cuantos mechones sueltos de cabello. Debe estar enfermo. Es posible incluso que esté moribundo. Fuera lo que le pasase, a Chris no le gustaba un pelo. Todos sus instintos le gritaban que actuara. Atravesó la puerta y apuntó la vereta al pecho del individuo. —¡Quieto! ¡No se mueva! El hombre terminó de darse la vuelta y se dirigió hacia Chris, arrastrando los pies hasta situarse a la luz. El rostro del individuo, de aquello, tenía la blanca palidez de un cadáver, rota solo por el manchurrón de sangre que rodeaba sus labios putrefactos. Unos jirones de piel seca colgaban de sus hundidas mejillas, y los oscuros pozos de los ojos de la criatura brillaban hambrientos mientras extendía sus esqueléticas manos hacia él. Chris disparó 3 tiros que se estrellaron contra el pecho de la criatura, provocando finos surtidores de sangre. Aquello se desplomó al suelo con un pequeño grito ahogado. Chris retrocedió a trompicones, y los pensamientos en su cabeza marcharon a la misma velocidad que su corazón palpitante, que le martilleaba en el pecho. Golpeó la puerta con el hombro y apenas se dio cuenta de que se cerró con un suave chasquido detrás de él mientras seguía mirando atónito al apestoso cuerpo que se había derrumbado en el suelo. —¡Está muerto! Esa maldita cosa es uno de esos malditos muertos andantes.
Todos los ataques caníbales de Raccoon City se habían producido cerca del bosque. Había visto suficientes películas en el canal nocturno como para saber de qué se trataba, pero aún así no podía creérselo. Un zombi. No, de ninguna manera. Eso era solo fricción. Quizás era algún tipo de enfermedad que se manifestaba por los mismos signos. Tenía que contárselo a los demás. Se dio la vuelta e intentó abrir la puerta, pero la pesada hoja de madera no se movió. Se habría cerrado al tropezar con ella. Oyó un sonido detrás de él, como de algo húmedo moviéndose. Se dio la vuelta de nuevo, y los ojos se le abrieron como platos al ver que la criatura se movía espasmódicamente clavando las uñas en el suelo de madera, arrastrándose hacia él con silenciosa determinación. Chris se dio cuenta de que aquello estaba babeando, y fue la visión de los pegajosos espumajos de color rosa acumulándose en charcos en el suelo lo que finalmente lo hizo actuar. Disparó de nuevo, 2 tiros en dirección al descompuesto rostro levantado de la criatura. En su cráneo aparecieron 2 agujeros negros que dejaron salir 2 pequeños riachuelos de líquido y tejido carnoso en descomposición hacia su mandíbula inferior. La criatura putrefacta se desplomó finalmente con un largo suspiro en un creciente charco de sangre. Chris no se atrevió a esperar que continuara tumbada. Le dio otro inútil tirón al pomo de la puerta y después pasó cuidadosamente al lado del cuerpo para seguir avanzando por el pasillo. Movió el picaporte de la puerta situada a su izquierda, pero estaba cerrada con llave. Había un pequeño grabado en el panel metálico del picaporte, algo parecido a una espada. Almacenó aquella información junto al resto de sus confusos pensamientos mientras continuaba avanzando con la vereta en la mano, empuñándola con fuerza. Había un entrante a su derecha, con una puerta, pero hizo caso omiso de aquella abertura. Lo que quería era encontrar un modo de llegar de nuevo a la sala de entrada principal. Lo más probable era que los demás hubiesen oído sus disparos, pero tenía que suponer que habría otras criaturas como las que había matado. Era posible que los demás miembros del equipo ya estuviesen ocupados en salvar sus propias vidas. Divisó una puerta en el extremo de la sala, a la izquierda donde el pasillo giraba. Chris se apresuró a llegar a ella. El pútrido hedor de la criatura es un zombi. Llámalo por su nombre. Sintió deseos de vomitar. Se dio cuenta de que el hedor empeoraba a medida que se acercaba a la puerta y se intensificaba con cada paso que daba. Oyó el suave gemido justo en el momento que tocaba el pomo de la puerta, mientras su mente le decía que solo le quedaban 2 balas en el arma. Sintió un movimiento en las sombras a su derecha. Tengo que recargar. Tengo que encontrar un lugar seguro. Chris abrió de un tirón la puerta y se dio de bruces con los brazos extendidos de otra criatura tambaleante que lo esperaba al otro lado, con los dedos despellejados y engarfiados que se lanzaron sobre su garganta. 3 disparos. Segundos después, 2 más. Los sonidos llegaban débilmente pero con claridad hasta la palaciega sala de entrada. —¡Chris! —Jill, ¿por qué no...? comenzó a decir Wesker, pero Barry lo interrumpió y no lo dejó terminar la frase. —Yo también voy —dijo mientras comenzaba a andar hacia la puerta situada en la pared oriental. Chris no desperdiciaría munición de esa manera a menos que no le quedase más remedio. Estaba claro que la necesitaba. Wesker cedió y asintió lentamente. —Id, os esperaré aquí. Barry abrió la puerta, con Jill pegada a su espalda. Entraron en una enorme sala comedor, no tan ancha como la sala de entrada, pero probablemente tan larga como ella. En el otro extremo había otra puerta, más allá de un gran reloj carillón, cuyo tic-tac resonaba en el aire polvoriento y frío de la estancia. Barry se encaminó al trote hacia ella, con el revólver empuñado en una mano, tenso y preocupado. Dios, vaya tocada de pelotas de mansión. A menudo, los equipos de Stars eran enviados a misiones peligrosas en las que las circunstancias eran poco habituales, pero esta era la primera vez desde que había comenzado como un novato en la que Barry sentía que la misión había quedado completamente fuera de control. Joseph estaba muerto. Vickers el gallina los había dejado abandonados para que fueran devorados por unos perros infernales, y ahora Chris
Estaba metido en problemas. Jill fue la primera en llegar a la puerta. Tocó el picaporte con sus delgados dedos y miró a su compañero. Barry asintió, y ella la abrió, agachándose en el mismo momento y colocándose abajo y a la izquierda. Barry ocupó el otro lado, y entre ambos recorrieron todo el pasillo con sus armas. —¿Chris? —dijo Jill en voz baja, pero no hubo respuesta. Barry lanzó un bufido después de olisquear el aire. Algo olía a fruta podrida. —Comprobaré las puertas. Jill se limitó a asentir, y se movió hacia la izquierda, manteniéndose alerta y concentrada. Barry se dirigió hacia la primera de las puertas, sintiéndose bien por tener a Jill a su espalda. Había pensado que tenía un poco de mal genio cuando la conoció después de ser trasladada, pero había demostrado ser una luchadora inteligente y capacitada, un miembro bienvenido al equipo Alpha. Jill dejó escapar un agudo grito de sorpresa y Barry se giró en redondo. El hedor a podredumbre había inundado de repente toda la estancia. Jill estaba retrocediendo de espaldas de una abertura en el extremo del pasillo, y su arma apuntaba contra algo que Barry no llegaba a ver. ¡Alto! Su voz sonó aguda y temblorosa, y la expresión de su rostro mostró horror. Entonces disparó una, 2 veces, mientras seguía retrocediendo hacia Barry, y su respiración se volvió más rápida y entrecortada. —¡Quítate! ¡Ponte a la izquierda! Barry alzó su Colt cuando ella se quitó de la línea de tiro, y en ese momento apareció en su campo de visión un hombre de elevada estatura. Los brazos de la silueta estaban levantados en alto como si fuera un sonámbulo, y los dedos de sus manos estaban curvados como si fueran garras. Barry vio el rostro de la criatura y no lo dudó ni un momento. Disparó uno de los pesados proyectiles de su revólver, y la bala rebanó la parte superior de su cráneo color ceniza con un estallido. La sangre comenzó a bajar por los extraños y horribles rasgos de aquel ser hasta tapar los ojos, que se habían vuelto hacia arriba. Cayó hacia adelante y se derrumbó boca arriba a los pies de Jill. Barry corrió a situarse junto a ella. —¿Pero qué? —comenzó a decir, y entonces vio lo que había en la moqueta del pasillo que se abría delante de ellos, tendido en una pequeña zona de espera que señalaba al final del pasillo. Barry pensó por un momento que se trataba de Chris, hasta que vio la insignia del equipo Bravo de los Stars en el chaleco, y sintió una clase diferente de horror cuando se esforzó por reconocer los rasgos de su cara. El Bravo había sido decapitado, y la cabeza se encontraba a menos de 1 metro del cuerpo, con el rostro completamente tapado por una máscara de sangre. ¡Oh, leches! ¡Es Kenneth! Kenneth Sullivan, uno de los mejores exploradores que jamás había conocido Barry y además un tipo realmente estupendo. En su pecho tenía un agujero irregular y profundo, y de aquella sangrienta abertura salían restos de carne parcialmente devorada y vísceras. Le faltaba la mano izquierda, y su arma no estaba a la vista por allí cerca, así que Barry dedujo que la mano con el arma que Joseph había encontrado en el bosque debía de ser la suya. Barry desvió la mirada, completamente asqueado. Ken había sido un hombre tranquilo y amable, que sabía un montón sobre química. Tenía un hijo adolescente que vivía con su exmujer en algún lugar de California. Barry pensó en sus propias hijas, Moira y Polly, y sintió miedo por ellas. No es que le asustara la muerte, pero la idea de que quizá tendrían que crecer sin un padre. Jill se acuclilló al lado del destrozado cuerpo de Ken y registró rápidamente su cinturón. Le dirigió una mirada culpable a Barry, pero éste asintió. Necesitaban la munición, y estaba claro que a Ken ya no le hacía falta. Encontró 2 cargadores de proyectiles de 9 milímetros y se los metió en el bolsillo de su costado. Barry se dio la vuelta y se quedó mirando al asesino de Ken con una mezcla de asco y curiosidad. No tenía la menor duda de que se trataba de uno de los asesinos caníbales que habían estado atacando a los habitantes de Raccoon City. Tenía una costra seca de sangre alrededor de la boca y sus uñas estaban repletas de una capa de restos también sangrientos. La camiseta que llevaba puesta también estaba cubierta de manchas de sangre seca. Lo que le extrañaba era lo muerto que parecía. En una ocasión,
Barry había realizado una misión de rescate encubierta en Ecuador. Unos guerrilleros rebeldes habían capturado a un grupo de campesinos y los mantenían como rehenes. Varios de ellos habían muerto al comenzar el conflicto. Los Stars habían capturado a los rebeldes y Barry se había acercado con uno de los supervivientes para reconocer a los que estaban muertos. Las 4 víctimas habían muerto debido a los disparos y sus cuerpos habían sido arrojados a la parte trasera de la cabaña de madera que los rebeldes habían utilizado como refugio. Después de 3 semanas bajo el tórrido sol de aquella parte de Sudamérica, la piel de sus caras se había levantado en jirones y la carne había comenzado a separarse de los tendones y también de los huesos. Todavía recordaba con total claridad aquellos rostros, y volvió a verlos cuando miró la criatura del suelo. Era el rostro de la muerte. Además, huele igual que un matadero en un día caluroso. A alguien se le olvidó decirle a este tipo que los muertos no caminan por ahí dando vueltas. Advirtió la misma confusión asqueada reflejada en el rostro de Jill, las mismas preguntas, por el momento sin respuestas. Tenían que encontrar a Chris para reagruparse con él y con Wesker. Retrocedieron juntos por el corredor y comprobaron las 3 puertas, sacudiendo y tirando de los pomos y empujándolas con el hombro. Todas estaban bien cerradas. Pero Chris ha tenido que pasar por una de ellas. No puede haber ido a ningún otro sitio. Aquello no tenía sentido, y aparte de echar abajo las puertas, no había nada más que pudiera hacerse. Deberíamos informar a Wesker sobre la situación, dijo Jill, y Barry asintió. Si por casualidad habían encontrado la guarida de los asesinos, iban a necesitar un plan de ataque. Atravesaron de nuevo la sala comedor a la carrera, y el aire rancio del lugar fue un alivio refrescante después de la hedora sangre y corrupción del pasillo. Llegaron a la puerta que daba a la sala de entrada principal, y la cruzaron a paso ligero. Jill se preguntó qué conclusión sacaría el capitán de todo aquello. Era realmente... Barry se detuvo en seco y registró con la mirada la elegante sala vacía. Se sentía como el tonto de un chiste que no tenía la menor gracia. Wesker había desaparecido.